Buenos días otra vez. Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a la última ponencia de este curso 2021, que va a poner el broche de oro a todas las ponencias que llevamos y que prometemos continuar el curso que viene. Quería agradeceros vuestra asistencia, vuestra confianza en el centro en estos momentos tan delicados, en los que hay tantos miedos y en los que, bueno, efectivamente el curso ha ido muy bien. No hemos tenido ningunos brotes, no hemos tenido ningunos casos que hayan supuesto un peligro para la comunidad educativa, así es que quiero agradeceros la asistencia hoy. Y también quiero agradecer, como no, a Olga y a Miriam, profesoras del centro, el que estén dispuestas a presentarnos hoy esta conferencia, creo muy interesante y que va a ser del agrado de todos vosotros. También quería agradecer a los alumnos de emergencias sanitarias, que van a ser los que realicen una serie de prácticas, creo que muy educativas y muy instructivas y muy necesarias, y a los alumnos y alumnas, como no, de imagen y sonido, que siempre que les pedimos participación están dispuestos, así como a sus profesores. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Gracias. Bueno, pues comenzamos ya con la primera charla de hoy. Al final de la misma se abrirá un pequeño turno de preguntas si hay tiempo y podemos de esta manera pues resolver pues aquellos aspectos que no hayan quedado claros. Aprende a cuidarte por dentro para sentirte bien por fuera es una charla que está orientada más bien a alimentación en la tercera edad, en la alimentación del mayor. Entonces, pues nos vamos a ir refiriendo a los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta y que hay que cuidar para disfrutar de esta etapa lo mejor posible. Bien, de todos he sabido que la nutrición es un aspecto fundamental de la salud y de la calidad de las personas. Alimentarse es muy importante. A ver, los que me conocen saben que a mí es muy difícil mantenerme sentada. ¿Puedo coger esto? ¿Cómo lo cojo? ¿Sí? Todos sabemos que alimentarse correctamente es esencial para mantener el funcionamiento de los órganos adecuadamente. ¿Por qué? Porque, y en especial en esta etapa, la alimentación va a ser una medida profiláctica y muchas veces curativa y preventiva de muchas enfermedades o muchas alteraciones que van a ir apareciendo con el tiempo. El comportamiento alimentario es fruto de años, es fruto del arraigo, es fruto de la cultura, del nivel socioeconómico, de las costumbres, ¿de acuerdo? Esto se va enraizando en una serie de costumbres y de hábitos que es difícil cambiar. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que la dieta actual no es la más adecuada. ¿Por qué? Porque es rica en hidratos de carbono, en azúcares simples, es decir, con calorías vacías que no nos aportan nada, porque tiene muchas grasas animales saturadas que vamos a ver cómo son perjudiciales para el sistema cardiovascular, tienen muy poca fibra, cosa que es muy importante tener en cuenta en la alimentación del mayor. ¿Por qué? Pues porque existen problemas mayores de estreñimiento, por ejemplo, que en otras etapas. El contenido en sal de las dietas actuales también es muy elevado y además suele estar excesivamente condimentado. Todo esto favorece que haya mayor riesgo cardiovascular, que aparezcan enfermedades como la diabetes, el sobrepeso y cierto tipo de cáncer. Por tanto, se les llama a estas enfermedades derivadas de las dietas actuales enfermedades de la civilización. ¿Qué nos ocurre? Pues ocurre que no siempre es así, pero en una gran parte de personas, además de la deficiencia alimentaria, pues tienen soledad, hay algo más de discapacidad, de pérdida de visión, está la polimedicación también, y todo eso va aumentando los factores de riesgo para la malnutrición. La soledad, la pérdida de visión, la polimedicación, etcétera, etcétera, hacen que se abuse de dietas monótonas, que se abuse de conservas, de dulcería y bollería. A veces hay dificultad también para
acceder a los alimentos, existen problemas de inapetencia, que también los desarrollaremos un poquito más adelante, y además comienzan a aparecer otro tipo de problemas como puede ser la dificultad en la absorción de nutrientes. Aquí os he puesto un poquito qué es lo que nos puede producir los alimentos, los medicamentos con respecto a los alimentos. Tenemos que muchos medicamentos son anorexigénicos. ¿Esto qué significa? Que nos quitan las ganas de comer. Pues muchos de estos medicamentos os sonarán, la fluoxetina, la colpromazina, por ejemplo. Otros muchos medicamentos alteran el gusto, por ejemplo el ibuprofeno, que lo toma mucha gente, el captopril, el enalapril, es decir, que son medicamentos que se usan muy frecuentemente para determinadas dolencias, pues también pueden alterar el gusto. Y otros muchos inhiben la absorción. Estamos hablando todo el tiempo de factores que pueden propiciar la malnutrición. En contraposición, la dieta saludable va a ser aquella que aporta energía necesaria para mantener nuestra actividad diaria y un peso estable. Un prototipo de esta dieta es la dieta mediterránea, que está basada pues, en la ingestión de frutas, verduras, pescado azul, legumbres. ¿En qué nos tenemos que fijar para que una dieta sea equilibrada? Pues en que la cantidad sea adecuada y que la calidad también sea acorde. La cantidad está, determinada por el valor energético o calórico que nos va a propiciar esa dieta, que normalmente en este rango de edad suele ser entre 1.750 y 2.500 kilocalorías. Todas aquellas dietas restrictivas que estén por debajo de 1.600 calorías son dietas que tienen que hacerse bajo una supervisión médica, porque existe mucho riesgo de una malnutrición proteico-calórica en caso de consumirla. En cuanto a la cantidad de los alimentos, pues digamos que la energía o los principales macronutrientes tienen que estar repartidos en la dieta en un 60% de hidratos de carbono, menos del 30% deben ser grasas y un 15% de proteínas, sin olvidar los aportes de fibra, de vitaminas y minerales y de líquidos. Fijar las pautas alimentarias en esta etapa es muy difícil. ¿Por qué? Porque existe una gran diversidad de edades y existe una gran diversidad de estados físicos y de actividades que se pueden realizar. Por ello, pues, por ejemplo, el Food and Nutrition Board de Estados Unidos hizo una separación entre lo que son adultos mayores entre 51 y 70 y adultos mayores de 70. Las dietas se deben ir adaptando a los rangos de edad, pero también al sexo, a la actividad física, al modo de vida, ¿de acuerdo? No a todos nos vale cualquier dieta. Las dietas tienen que estar adaptadas a nuestra forma de vivir. Nosotros vamos a ir dando ahora una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones son promedio, ¿de acuerdo? Es un promedio. Luego existen dietas especiales y también existen recomendaciones especiales en caso de algunas patologías. Pero podemos establecer en esta charla una serie de aportes mínimos recomendados para cualquier tipo de alimento. Antes de seguir, vamos a diferenciar un poquito entre lo que es alimentación y nutrición. La alimentación es el proceso voluntario de ingerir los alimentos. Mediante la alimentación introducimos en nuestro organismo alimentos que contienen nutrientes. Por otro lado, la nutrición es un proceso involuntario. Mediante la nutrición, el organismo va a transformar los nutrientes contenidos en los alimentos en energía. La nutrición va ligada a la dieta, y esa dieta va a estar en función de la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, del poder adquisitivo y también de gustos, creencias y conocimientos que tengan los mayores o cualquier tipo de persona, ¿vale?, referente a este tema. Una nutrición correcta conlleva una ingestión adecuada de alimentos. ¿Y cómo determinamos eso? Pues bien, lo que ingerimos tiene que estar acorde a las demandas que necesitamos de energía. Nosotros ingeriremos alimentos con una determinada cantidad de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas, de minerales, vitaminas y siempre agua, en función de los gastos que tengamos en mantener nuestras funciones vitales, en renovar nuestros tejidos, en, usar esa energía en las distintas actividades que hagamos día a día, porque no es lo mismo caminar 20 minutos al día que correr una maratón de 3 kilómetros. Si se está sano,
se debe comer de todo un poco. Fijaros que os voy dando una serie como de premisas que os tiene que quedar un poco interiorizadas, ¿de acuerdo? Anteriormente comenté que la ingesta de alimentos tiene que ser acorde al valor, digamos, al gasto de energía que nosotros tengamos. Otra premisa que debemos interiorizar es que tenemos que comer de todo, salvo alguna contraindicación específica médica. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace teniendo en cuenta, por ejemplo, las recomendaciones que vienen en la rueda de alimentos o en las pirámides nutricionales que nos informan, por ejemplo, de las frecuencias y cantidades que tenemos que comer en la dieta mediterránea, por ejemplo. En este caso tenemos una rueda de alimentos donde vemos que existe una serie de alimentos que debemos consumir en mayor proporción y luego en otras proporciones tenemos otros alimentos que también tenemos que incorporar a la dieta. Se supone que cuando hacemos uso de estas ruedas alimentarias, si incorporamos 1, 2 o 3 alimentos diarios de cada uno de estos grupos, pues vamos a tener una alimentación variada. Luego vamos a ver más concretamente las raciones y la frecuencia con la que tenemos que usar con la que tenemos que tomar estos alimentos. El verdadero equilibrio dietético se alcanza cuando combinamos la dieta saludable, es decir, esa dieta equilibrada, variada, con ejercicio o actividad física regular. Puede consistir en paseos de 25-30 minutos un par de veces al día, que es lo que se suele recomendar, o si tenemos personas con más vitalidad y con un envidiable estado físico, pues podemos intentar asumir unos riesgos, digamos, retos un poquito más altos, pero siempre bajo supervisión médica. Sobre todo ahora que empieza el calor, hacerse siempre un chequeo médico antes de iniciarse en alguna actividad deportiva que conlleve algo que esté fuera de lo habitual de lo que hacemos normalmente, ¿de acuerdo? Si normalmente andamos 25 minutos, no podemos pretender un día correr 2 horas, ¿vale? Porque eso conlleva a riesgo de infarto, a taquipneas, a una serie de patologías que, si nuestro organismo no está preparado, pues nos puede causar más perjuicio que beneficio. Entonces siempre conviene hacerse un chequeo médico previo a desarrollar una actividad a la que no estemos habitualmente acostumbrados, actividad deportiva. Y empezamos ya con los requerimientos nutricionales. Bien, requerimiento energético estimado. ¿Esto qué es? Pues esto es la cantidad de energía necesaria que necesitamos para mantenernos sanos. Eso es lo que es el requerimiento energético estimado. ¿Y cómo se estima esto? Porque dependiendo de esta estimación nos van a poner las kilocalorías que tenemos que consumir al día. Bien, pues eso se estima de la siguiente manera. Como veis, existen diferencias entre el hombre y la mujer. Esto es una forma de calcularlo. Hay muchas formas, ¿de acuerdo? Esta es una de las más sencillas. 13,5 por el peso en kilo más 487 en el hombre, estamos hablando de personas mayores, ¿de acuerdo? A partir de 55 años aproximadamente, nos va a dar el gasto energético basal. ¿Y eso qué es? La energía que necesitamos para mantenernos vivos. La energía que gastamos en respirar, en que se nos mueva el corazón, en renovar nuestras proteínas y nuestras células del organismo. Es decir, en que nuestro organismo se mantenga vivo. Pero esto lo tenemos que sumar a nuestra actividad diaria y a un gasto que se llama gasto termogénico, ¿vale? Entre otros, que supone el 10 o el 15%, ¿vale? Y que se calcula multiplicando lo que nos ha dado aquí por una serie de factores en función de la actividad que realicemos. Esto nos va a dar una serie de calorías que por término medio, como ya os comenté antes, suele estar entre 1.750 y 2.500 kilocalorías. En esta etapa, las necesidades energéticas son menores, porque va disminuyendo el metabolismo basal y además se realiza menor actividad física. Esto es una generalidad, porque ya hemos visto antes una foto en la cual cada vez más personas de más de 50 años se animan a correr maratones. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que estos son generalidades, pero luego cada uno tiene sus condiciones particulares. Requerimientos de hidratos de carbono.
aproximadamente 130 gramos que procedan de azúcares complejos, es decir, de bajo índice glucémico. ¿Eso qué es? Esos son pastas, trigo, son alimentos que nos van a proporcionar energía porque tienen de una manera prolongada en el tiempo, porque son de una digestión lenta. Estos azúcares son los que debemos ingerir porque son los más saludables. Cuando tenemos personas que sufren anorexia, por ejemplo, y que en determinados momentos pues necesitamos reactivarles o necesitamos suministrarle un aporte extra de energía, se pueden utilizar monoinsacáridos, que es, en contraposición, azúcares de absorción rápida, que aumentan rápidamente la glucosa en sangre y que proporcionan como una energía inmediata. Pero no es lo más saludable. Lo más saludable es proporcionar esa energía que vamos a necesitar durante todo el día mediante la ingestión, por ejemplo, en el desayuno de cereales, en la comida de pastas y legumbres, ¿de acuerdo? De esa manera, esos hidratos de carbono van a ser los garantes de que vayamos pudiendo consumir la energía de forma progresiva. ¿Qué es lo que pasa si me pongo a dieta y no consumo nada de hidratos de carbono? Pues lo que pasa es que entonces nuestro organismo hace uso de las grasas y de las proteínas. ¿Y eso qué origina? Pues origina lo que se denomina como cetosis o cuerpo cetónico. Además de pérdidas de proteínas tisulares. Lo que va a terminar ocasionando, en caso de no estar bajo un control médico, riesgo de alteraciones renales y hepáticas. Y esto es muy preocupante a partir de ciertas edades, ¿vale? Ya es preocupante en la gente joven, pero a partir de ciertas edades es más preocupante todavía. Los hidratos de carbono tienen que aportar entre el 50 y el 60% de las calorías totales consumidas, no debiéndose superar el 10 o 12% de azúcares simples. Proporcionar siempre desayunos, comidas, donde abunden verduras, hortalizas, legumbres y cereales, que son los que nos van a dar la energía que necesitamos para afrontar nuestras necesidades energéticas diarias. En cuanto a los lípidos también son importantes, porque son reserva de energía y porque las necesitamos para absorber determinadas vitaminas liposolubles. Entre ácidos grasos saturados e insaturados, ya todos sabemos que los insaturados son mucho más sanos, porque los ácidos grasos saturados están asociados a un mayor riesgo cardiovascular. Sin embargo, los ácidos grasos insaturados, digamos que contribuyen a bajar los niveles de colesterol y que protegen nuestros vasos sanguíneos, en especial nuestras arterias. En relación a los ácidos grasos insaturados, tener en cuenta el omega 6 y el omega 3, que no son sintetizados por el organismo, son ácidos grasos esenciales que se denominan. Estos ácidos grasos, ¿por qué son tan importantes? Porque son precursores de eicosanoides, tromboxanos, leucotrienos. ¿Eso qué son? Esos son mediadores de la inflamación, son protectores de nuestro organismo. También participan de forma muy activa en nuestro sistema inmunológico. Por tanto, es importante tener unos niveles adecuados de estos ácidos omega 6 y omega 3. ¿Qué ocurre? Que en esta etapa la actividad enzimática de la ciclooxidasa, es decir, determinadas enzimas comienzan a estar un poco más disminuidas y no trabajan tan bien. Y por tanto, la síntesis de EPA y de DHA, os lo pongo así con las siglas porque donde mejor lo vais a identificar si lo veis en los suplementos, ¿vale? Estos dos ácidos grasos esenciales derivados de estos otros, pues son muy importantes porque, igual que sus precursores, son citoprotectores y tienen muchas propiedades antiinflamatorias. Entonces, es necesario muchas veces pues, suministrarlos a través de la dieta. ¿Dónde podemos encontrar lípidos? Pues casi todos los grupos de alimentos tienen lípidos, pero los más importantes son mantequilla, margarina, aceite vegetal y yema de huevo. Esos son los que proporcionan más cantidad de lípidos. Tened en cuenta que grasa procedente de carne y de productos animales va a ser grasa saturada, que no es la más saludable. Por tanto, conviene propiciar la ingesta, ¿vale?, de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que los encontraremos en el aceite de oliva virgen, pescado, en los frutos secos, semillas, hojas, cacahuete,
y en otros aceites vegetales como colza, por ejemplo, girasol. La frecuencia con la que debéis tomar ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, ahí pone 2 veces por semana, pero eso es lo que yo he recogido la información de la Sociedad Española de Nutrición y Dietética y de la Sociedad también Española de Gerontología y Geriatría. Bajo mi punto de vista es un poco bajo, debe ser una ingesta más frecuente, ¿vale? Aunque esas son las recomendaciones que ponen en los artículos científicos, pero debe ser más frecuente. Debería ser diario, ¿vale? La ingesta de ácidos grasos poliinsaturados e insaturados. Después tenemos ácidos grasos trans. Estos son malísimos, ¿vale? Son malísimos. ¿Quiénes los tienen? Margarinas y otras grasas hidrogenadas. Son abundantes en los alimentos precocinados y procesados, y su consumo debe ser lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque aumenta el colesterol LDL. ¿Y ese cuál es? Pues ese es el famoso colesterol que se acumula en forma de placas de ateroma y disminuye el flujo sanguíneo, que puede producir infartos. Un infarto es cuando se deja de irrigar, deja de llegar el riego sanguíneo a un determinado órgano. Puede producir trombos, ¿vale? Cuando se sueltan determinados trocitos de placa, por explicarlo muy sencillo, pero además propician la aparición de ciertos cánceres también, los ácidos grasos trans. Entonces, si estos hay que tomarlos con precaución y estos de forma muy frecuente, los ácidos grasos trans es mejor no tomarlos nunca. Lo que no quiere decir que si un día nos apetece una tostada o un bollicao o un donut, bueno, una vez, de acuerdo, pero no hacer de este tipo de bollería, de este tipo de alimentos procesados, lo habitual, porque son muy perjudiciales. En cuanto a la ingestión de grasas, pues se recomienda que no supere el 30% de la dieta y se debe repartir entre un 7-10% en grasas saturadas, un 10% en monoinsaturadas y un 10% en poliinsaturadas. Es decir, del 30%, un 20% tienen que ser procedentes de alimentos como pescado, semillas, soja, etcétera, etcétera, y el resto de carnes, sobre todo rojas. Entramos ya con las proteínas. La función que tienen las proteínas en nuestro organismo es una función, sobre todo plástica y reguladora. Casi todo lo hacen las proteínas en nuestro organismo. Nuestro pelo tiene proteínas. Nuestro sistema inmunológico, es decir, los anticuerpos, muchos funcionan, son proteínas. Nuestras hormonas, muchas son proteínas. Es decir, un gran número de funciones que se realizan en nuestro organismo son llevadas a cabo por las proteínas. ¿Qué ocurre con el envejecimiento? Bueno, pues que hay una disminución de la masa muscular, sarcopenia se denomina, hay un menor nivel de catabolismo, es decir, hay un menor o un descenso en la tasa de renovación de proteínas y aparentemente eso nos llevaría a pensar a que deberíamos disminuir el consumo de las proteínas. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque también hay fenómenos de malabsorción, hay dificultades para almacenarla y además se reutilizan los aminoácidos, por lo cual concluyo que se tiene que seguir ingiriendo la misma cantidad de proteínas que en cualquier otra etapa de la vida, que es de 0,8 a 1 gramo por kilo por día. Personas en patologías concretas que han sufrido quemaduras o pérdidas de masa o lesiones varias pueden aumentarlas, pero hay que tener mucho cuidado con las proteínas, porque también es una tendencia que está muy en alza. Yo me alimento a base de proteínas porque engordan menos. Pues hay que tener mucho cuidado, porque a la disminución de los hidratos de carbono de antes que aparecían los cuerpos cetónicos, le añadimos que un aporte excesivo de proteínas sobrecarga la función renal y tenemos ahí enfermedad hepática y renal asegurada, ¿vale? Nos hacemos polvo, el hígado y el riñón, dicho fácil. Además, un exceso de proteínas puede que te mantenga más delgado, pero va a favorecer la osteoporosis. ¿Y por qué? Porque la sobrecarga de proteínas aumenta la excreción urinaria de calcio y por tanto sí que vas a pesar menos, sí, pero porque los huesos van a estar más descalcificados, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas dietas que se hablan, que se comentan, que están en internet, ¿de acuerdo? Y siempre que nos queramos, poner en alguna dieta un poco más específica, siempre contar con el asesoramiento de personas que sepan
de endocrinos o de personas expertas en nutrición que sean las que lleven esos controles. Principales fuentes de proteínas. Bueno, pues tenemos las carnes, pescados, huevos, ya sabemos todo. Estos alimentos son muy importantes nutricionalmente. Carnes, pescado, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos y semillas son muy importantes. Acordaros bien, o sea, esto debemos consumirlos muy frecuentemente porque no solamente nos aportan proteínas, sino también muchos minerales como yodo, zinc, hierro, vitaminas, como la B12, que son esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Aquí importante es que se debe repartir el consumo de proteínas en 3 comidas, porque así estudios lo recomiendan de esta manera, porque de esta manera se ayuda al mantenimiento de la fuerza física, ¿vale? La disminución de la fuerza física es otra característica de esta etapa, ¿vale? Se va disminuyendo la fuerza física, pero con un aporte adecuado de proteínas. De hecho, hay suplementos, el Meritene y todo eso, ¿vale?, que están basados en proteínas. Y lo que hacen precisamente esos suplementos es intentar mantener un nivel de fuerza física que no haría falta suplementarlo si nuestra ingesta de proteínas es adecuada en cada uno de los momentos del día. Priorizar carnes blancas de calidad sobre rojas. Tienen el mismo valor nutritivo. A nivel nutritivo tienen el mismo valor las rojas que las blancas, pero las blancas son más digeribles, más digestibles y tienen menos ácido graso saturado, entonces son más saludables. 2-3 raciones por semana, y se recomienda que cada 15 días se tome una ración de vísceras, como puede ser hígado, por el aporte de vitaminas A, D y B12, además de ácido fólico y hierro de alta biodisponibilidad que suministra ese consumo. En resumen de todo esto sería que hay que comer carne blanca sobre roja, que hay que tomar vísceras cada 15 días más no, ¿vale?, porque si no tendríamos otro tipo de alteraciones. Que los huevos son una buena fuente de proteínas, siempre que se esté sano. Se puede comer hasta 3 huevos por semana, que también existen muchas leyendas sobre este alimento, ¿vale? Actualmente existen estudios varios donde se está valorando el índice de colesterol y la grasa saturada. Es tan perjudicial en el huevo como se piensa, o como se pensaba antaño. Entonces, en principio, pues se podría consumir esos 3. En cuanto a fibra, la fibra regula el tránsito y evita trastornos intestinales, además regula también la glucemia y ayuda a controlar el colesterol. La ingesta adecuada de fibra sería de 30 gramos para el hombre y 21 en el caso de la mujer. Alimentos ricos en fibra insoluble serían la harina de trigo, el salvado, los guisantes, el repollo, y en fibra soluble, avena, ciruelas, zanahorias, cítricos y legumbres. La diferencia entre una fibra insoluble y una fibra soluble es que la insoluble, digamos que no se disuelve en agua y por tanto lo único que hace es facilitar el tránsito intestinal, mientras que la fibra soluble tampoco se proporciona energía, o la cantidad de energía que proporciona es tan baja que prácticamente se dice que no proporciona energía, pero sí es soluble en agua y por tanto forma como una especie de gel que lo que hace es saciar muy rápidamente. Por eso muchos complementos dietéticos, muchos alimentos dietéticos contienen avena y contienen ciruelas, porque son alimentos que sacian muy rápido. Las raciones pues serían 5 raciones de verdura o fruta y 6 de cereales integrales. Luego lo vamos a ver en una tabla. En cuanto a vitaminas y minerales, que ya nos quedan, son los 2 últimos micronutrientes que nos quedan por ver, pues deciros que los déficits son muy frecuentes y en la mayoría de los casos estos requerimientos no es que estén aumentados, pero se producen algunas carencias debido a que existe dificultad en la absorción de algunos de ellos. Lo mismo ocurre con los minerales. Aquí os he reseñado algunos minerales que son muy importantes, que son el calcio, el zinc, el potasio y el selenio. Hay que tenerlos muy en cuenta, en especial en estas edades. El calcio porque hay pérdida de masa ósea y por tanto tenemos que suplementar con calcio. ¿Cuánto? 1200 miligramos para hombres y 1300 para mujeres. También tener cuidado de no comer demasiado calcio, no consumir demasiado calcio porque más de 2500 miligramos por día puede ocasionar cálculos renales. Combinar el consumo con vitamina D. La vitamina D ayuda a absorber el calcio, por tanto siempre hay que intentar favorecer el consumo de calcio con el de vitamina D asociado.
El zinc es muy importante para la cicatrización de heridas, interviene en el mantenimiento del sentido del gusto y del olfato, que se va perdiendo con la edad, y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario. El potasio, que es muy abundante en frutas y verduras, puede estar alterado por problemas renales, y el selenio, que se encuentra en alimentos proteicos, ofrece una gran protección frente a enfermedades coronarias y algunos tipos de cáncer. Por tanto, tened en cuenta que si nuestra alimentación no es lo suficientemente equilibrada, pues o tomamos algún suplemento pues que tengan estos minerales. Las principales fuentes de minerales y de vitaminas todos sabemos que son las frutas y las hortalizas, pero también otros alimentos ricos en calcio son el queso, el salmón, la sardina, las almendras, ¿vale? Tened en cuenta que no todos los suplementos o todos los minerales presentes en los distintos alimentos tienen la misma disponibilidad, ¿de acuerdo? Por eso se prima el nombrar una serie de alimentos frente a otros. Para asegurar el hierro puedes comer carne, el zinc es abundante en carnes y cereales, y las principales vitaminas hidrosolubles y algunos minerales pues se encuentran en frutas y verduras. Llegamos al agua. En esta etapa hay que tomar agua aunque no se tenga sed. ¿Por qué? Porque la percepción de sed está disminuida y además se suele presentar una saciedad precoz cuando se inicia la ingesta de líquidos, es decir, con tomarse un buchito de agua, como decimos en Canarias, ya está, listo. No, hay que tomar por lo menos 2,5 litros de agua. ¿Por qué es tan importante? Pues porque estamos formados de agua. El 60% al menos de nuestro organismo es agua. Los requerimientos de agua están incrementados en esta edad porque el agua corporal va disminuyendo y las reservas de agua cada vez son menores. Porque las pérdidas aumentan por la disminución en la capacidad que tienen los riñones de concentrar la orina. La orina se va volviendo más diluida y se pierde más agua. Y además la ingesta disminuye, tanto de forma voluntaria porque se disminuye la sensación de tener sed, como de forma voluntaria, porque muchas veces ante otros problemas que van apareciendo como la incontinencia, se deja de tomar agua, ¿de acuerdo? Prefieren no tomar agua. Entonces, ahora que viene el calor, tened en cuenta que por cada grado que suba de 37, ahora que llega el calor, por cada grado que suba de 37, hay que añadir 300 mililitros de agua más en nuestra ingesta diaria de agua. Que si existen problemas digestivos con vómitos y diarreas, hay que aumentar la cantidad de agua que tomamos en por lo menos 600 mililitros. Y cuando existen enfermedades que llevan taquipnea, ¿vale? La taquipnea es cuando uno respira muy frecuentemente con muy poquita cantidad de agua, ¿vale? Entonces también ahí hay que aumentar la cantidad de agua en 600 mililitros. 8 vasos, obligatorio. Os lo ponéis en la botella, hay que tomar 8 vasos de agua, os lo vais contando, pero hay que tomarlos. ¿Por qué es tan importante? Porque la deshidratación, tanto aguda como crónica, si no se toma agua, lo que se va a producir es mayor riesgo de caídas, infecciones del tracto urinario, enfermedades dentales, trastornos broncopulmonares, cálculos renales, cáncer, estreñimiento y deterioro de la función cognitiva. Así que, aunque no se tengan ganas, hay que tomar agua. ¿Bien? Es aconsejable tomar los líquidos separados de las comidas para evitar la hipocloridia. ¿Esto qué es? Hemos visto que en esta etapa comienzan a descender un poco las funciones digestivas. Tanto las contracciones esofágicas son más suaves, por tanto cuesta más deglutir, ¿vale? Por eso se tiene que facilitar las texturas de las comidas y tomarlas con algún líquido que facilite la deglución y tener mucho cuidado con los atragantamientos. Y a nivel intestinal y a nivel estomacal también disminuyen las contracciones estomacales. Si nosotros al ácido que produce el estómago le metemos agua, ¿qué hacemos? Lo diluimos, ¿verdad que sí? Por tanto, una comida con ácido disuelto va a ser mucho más lenta de digerir y la digestión se va a alargar demasiado. Y luego, bueno, pasa lo mismo con el agua fría, ¿de acuerdo? El agua fría también hace que las digestiones sean también más prolongadas y más pesadas.
El consumo de bebidas excitantes, carbonatadas o alcohólicas tienen que estar limitadas y se recomienda el consumo de bebidas muy frías o muy calientes. El alcohol. A ver, el alcohol, tengo que deciros que es un elemento nocivo en la dieta y que inhibe el apetito, inhibe la absorción de determinados nutrientes. No se debe tomar alcohol, ¿vale? Se debe tomar bebidas sin alcohol. Pero se podría tolerar, ¿vale?, el equivalente a 35 gramos al día, es decir, un vasito pequeño en comidas o cenas, ¿vale? Lo ideal es no tomarlo. Pero ahora llega el calor y ya no tenemos, el tema de la pandemia también está más controlado, pues con precaución. ¿Cuántas veces al día comemos? Como mínimo 4. Las que ya conocemos y un sobredesayuno o refuerzo suave media mañana. El horario debe ser lo suficientemente espaciado, sin picar entre horas. Todo esto es lo que ya conocemos y nos están diciendo siempre. Los requerimientos especiales que os dije. Esta charla, muchas de estas tablas están recogidas en distintos artículos. Yo lo voy a pasar aquí a la dirección del CEPA para que la tengan. Si alguno quisiera tenerla, pues se les puede enviar para que puedan hacer uso de las tablas un poco y que están todas juntitas en la presentación y poder calcular un poquito a ver si las frecuencias, etcétera, de consumo son adecuadas. Esto ya lo hemos hablado. La malnutrición es un problema muy importante en salud pública, es un problema que da quebraderos de cabeza, que preocupa mucho. ¿Por qué? Pues porque tenemos ancianos independientes que viven en comunidad con problemas económicos, aislamiento, mal estado de salud, dificultades de acceso a la comida, ¿vale?, que generan muchos problemas de desnutrición. Otros tenemos dependientes que viven en la comunidad con deterioros cognitivos, etcétera, etcétera. Afortunadamente, muchos no tienen digamos que no tienen estos riesgos de desnutrición, pero todos sí presentan una serie de cambios en el aparato digestivo asociados al envejecimiento. Estos son los defectos de masticación por falta de piezas dentales o por menor insalivación, la alteración de reflejos deglutorios que os comenté antes, disminución de producción de jugo gástrico, el enlentecimiento de motilidad intestinal. Entonces tenemos que ser conscientes y aceptarlos para adecuar la dieta a esta nueva etapa. Estos son, como vamos un poquito más de tiempo y os voy a pasar la charla, esto lo voy a pasar un poco rápido, ¿vale? Son un poco unos diámetros y unos, digamos, parámetros que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el estado nutricional. Muy importante controlar la albuminemia. Cuando vayáis al médico os hagan un análisis de sangre, pues que os midan la albúmina, porque valores inferiores a 3,5 son indicativos de desnutrición, y siempre las alteraciones bioquímicas aparecen antes que los cambios físicos, ¿vale? Entonces podrían ser indicativos de que no estamos comiendo adecuadamente. La planificación de la dieta debe ser igual que la del adulto: 10% en proteínas, 55-60 en hidratos de carbono, 30 de grasa. ¿Y cómo? El 15% en desayuno, 10% a mitad de mañana, es decir, si no se toma nada a mitad de mañana, un 25% un desayuno consistente por la mañana, el 35% en la comida, 15% para la merienda y el 25% para la cena. Aquí tenemos una pirámide de alimentación, es muy parecida a las pirámides normales, donde se recomienda pues ingerir 8 vasos de agua, 6 raciones diarias, esto es diario, de pan, arroz o pasta, 3 raciones de verduras y 2 de fruta, 3 de lácteos y 2 de carnes, aves, pescado, frutos secos y huevos. Ya sabemos, hemos estado hablando de que las carnes blancas son mejores, es mejor el pescado, ¿vale?, que la carne. Y de grasas y aceites, moderar el consumo. Esta es otra tabla, ¿vale? Como veis, tenéis mucha información, ¿vale?, para poder llevar a cabo una planificación dietética adecuada, donde pone las raciones que se deben tomar, las raciones al día, este es el gramaje, la ración al día, las raciones por semana y las raciones quincenales. El decálogo de la dieta saludable sería una especie de resumen de todo lo que hemos estado diciendo. Y bueno, ya acabamos un poco
Comentando que las formas de cocinar los alimentos son muy importantes también, porque existen formas de cocinado que destruyen totalmente los nutrientes y otras que son, digamos, más benévolas, y además de ofrecer una mejor digestibilidad, pues hace que no se pierdan en tanta cantidad. La cocción al fuego puede ser directa, en parrilla o en placa, directamente en parrilla o en placa, pues no se va a incrementar el valor energético, no nos va a engordar más y no se van a perder tanto los nutrientes. Cuando tenemos asados al horno o gratinados, pues se produce una menor alteración también de nutrientes. ¿Por qué? Porque se produce como una costra superficial que hace que los nutrientes queden retenidos en el interior del organismo, del alimento. En las frituras y salteados, pues sí que hay un aumento calórico por retención de grasa. En medio coso, que son los guisos, pues los guisos en general mejoran la digestibilidad. Cuando se guisa con un caldo que está previamente calentado, pues se forma una costra superficial que retiene los nutrientes, es decir, se pierden menos nutrientes que cuando la cocción se realiza en crudo. Es decir, que el caldo no ha sido previamente hecho, sino que se cocina todo a la vez. Aquí existen trucos donde, pues por ejemplo, si hacemos un caldo de verduras porque queremos tomar una verdura guisada sin el caldo, pues ese caldo no tirarlo, porque hay muchas vitaminas hidrosolubles, por ejemplo, que no se hayan destruido con el calor, o algunos nutrientes que no se hayan destruido con el calor, y entonces se puede reutilizar, por ejemplo, para hacer un arroz que absorbe otra vez todos los nutrientes. Cocciones mixtas como estofado, braseado, guisado, pues como estos tipos de cocciones de forma general llevan menos temperatura y más tiempo, pues también respetan más los nutrientes. En el microondas, pues se mejora la digestibilidad y apenas se alteran los nutrientes. Y al vacío, cuando cocinamos alimentos y los conservamos al vacío, pues se conservan muy bien y además se mantienen las propiedades organolépticas. Para acabar, comentaros que es muy importante comer con la frecuencia, comer las cantidades, ¿vale? Es muy importante mantener una dieta equilibrada y sana, pero el acto de comer va mucho más allá de lo que es saciar el hambre. Es un acto social y es un acto relacional, con seres próximos, queridos, que reporta importantes satisfacciones y bienestar psicoafectivo. Por tanto, muy importante también es favorecer las comidas en compañías y compartir, y reír todo lo que se pueda. ¿Vale? Que me gustaría comentaros. Hay un tiempo limitado y además si no os cansaríais mucho, pero sí que os invito a que leáis mucho sobre este tema, porque realmente cuando se dice que somos lo que comemos es verdad, ¿eh? y viviremos en función de lo que seamos y seremos lo que comamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, y si no, pues le doy paso a Miriam. ¿Tenéis alguna preguntilla, alguna aclaración o algo? ¿Alguna dudita? Sí. A mí me gustaría indicar un poco con respecto a lo que estás hablando, que el problema que tenemos muchas veces, y yo lo veo aquí en España, no sé en otros países, es que al final los propios gobiernos y los propios medios de comunicación nos invaden mucho con respecto a, por ejemplo, los bollicaos nos ponen, son buenos para la memoria, pero no te dicen por qué, porque es el hierro. Pero es que hierro te lo encuentras en muchos alimentos. Ahora, por ejemplo, con lo de Nutri-Score, que ha salido, no sé, bueno, me imagino que sí que lo has visto, todo el conflicto que está habiendo. Nutri-Score te está vendiendo que el aceite de oliva es menos saludable que una Coca-Cola cero. La gente lo ve y dice, oye, que la Coca-Cola cero es saludable y el aceite no lo es tanto, porque no fomentan... como ha dicho la dieta mediterránea, fomentan el mirar, no, es que esto no tiene azúcar, pues ya está, esto es saludable. Pero no te cuentan, por ejemplo, que los conservantes ya son azúcares. Bien, mira, que los comerciantes quieren vender. Sí, claro. Entonces se van a agarrar a lo que sea para poder vender. En segundo lugar, siempre irnos a fuentes fiables.
¿Cuántos estudios científicos hay que digan que la Coca-Cola cero, con todos los ingredientes artificiales que lleva, porque es un producto totalmente artificial, es más saludable que el aceite de oliva? Yo no conozco ninguno. Sin embargo, sí que hay muchísimos artículos científicos que hablan de las propiedades medicinales, incluso del aceite de oliva. Entonces, bueno, partiendo de ahí, partiendo que se ataca mucho el tema de los colorantes, de los antioxidantes, etcétera, etcétera. Hoy en día, por el tipo de nutrición que tenemos en la sociedad, no se puede llevar la alimentación que llevaban antaño nuestros abuelos, que podían ir a comprar todos los días, y todos los días tenían alimentos frescos. Entonces, un poco, pues esos conservantes nos salvan un poco pues, de tener que tener esa frecuencia de compra y de que los alimentos cuando los consumamos estén en buen estado. ¿Cuál es el secreto? Pues comer de forma variada, comer de todo para que, digamos, evitar que se acumulen determinados elementos que son perjudiciales a determinada dosis. Ahora mismo existe una lista positiva de aditivos donde se sabe que esos aditivos a esas concentraciones no son dañinos, pero eso no significa que haya que primarlos frente al consumo de alimentos naturales. Explicar qué hacer y cómo actuar ante una persona, cualquier familiar nuestro que pueda entrar en parada o que tras alimentarnos y celebrar alguien pueda sufrir un atragantamiento, que es algo muy común. Entonces los chicos os van a explicar cómo actuar en ambos casos. Chicos. Vamos a hablar de cómo se realizará una reanimación cardiopulmonar. Realizaremos una reanimación cardiopulmonar cuando la víctima se encuentre en parada cardiorrespiratoria. ¿Qué haremos? Seguiremos la conducta PAS: proteger, avisar y socorrer. Proteger a la víctima creando un entorno que no haya mucha gente, que no se agobie. Avisar, llamaremos al 112 y socorrer, comenzaremos a hacerle la reanimación. ¿Cómo podemos socorrer a una persona que esté en parada? Comprobaremos que está consciente mediante estímulos verbales y dolorosos, como tirar algún pellizco, darle algunos golpes con la fuerza suficiente. Ver, oír y sentir. Acercaremos nuestro oído a la nariz de la víctima para ver si respira. Veremos si se eleva el tórax y sentiremos la respiración. Esto es para comprobar si la víctima está amparada. Si el paciente no responde y no respira, comenzaremos la reanimación. Se comenzará con 2 insuflaciones de rescate, que esos son 2 respiraciones, y realizaremos 30 compresiones seguidas de 2 insuflaciones. Y las compresiones se harán al ritmo de la canción de la Macarena. Continuaremos con este patrón de 32 hasta que el paciente recupere la respiración o hasta que llegue el 112. ¿Qué cosas tendremos en cuenta? ¿Qué cosas tendremos en cuenta? Si nos encontramos en la calle y nos encontramos una persona que esté en parada, no le tenemos que hacer por obligación las insuflaciones, las respiraciones. Eso se lo haremos en caso de que sea algún familiar nuestro o pues eso, nuestros padres, hermanos, madres, etc. Es muy importante realizar la reanimación sobre una superficie plana y rígida. Lo más aconsejable es el suelo. Mantendremos los codos rígidos para realizar bien las compresiones. Realizaremos las compresiones a un ritmo constante, como hemos dicho antes, al ritmo de la Macarena, por poner un ejemplo. Si con nosotros se encuentra algún familiar o alguna persona, nos puede relevar al hacer las compresiones, ya que cuando llevas pues, un número alto de compresiones te cansas mucho. Y no nos asustaremos y no pararemos la maniobra cuando estemos realizando
cuando estamos realizando la reanimación, porque vamos a escuchar las fracturas de las costillas de la víctima, pero es importante seguir, porque una costilla se recupera, pero si está muerta, pues no. Explicar cómo se hace la... ¿Me escucháis? Sí, sí. Lo primero al llegar a la víctima es asegurarnos de que esté inconsciente mediante estímulos como golpes, preguntas, si tenemos que golpearle, hola, ¿me escucha? ¿Me oye? Si no responde, realizamos la maniobra frente-mentón para asegurarnos de que no tiene, bueno, para abrir la vía aérea y para asegurarnos de que no tiene ningún objeto que lo obstruya. Entonces, realizamos la maniobra, no tiene ningún objeto y después nos aseguramos de que no respira. Para esto acercamos nuestro oído a su nariz y vemos que ni respira ni el tórax se eleva. Después de eso comenzamos las compresiones colocando el talón de nuestra mano en el hueco del esternón y el dedo corazón en la línea intermaxilar. Después colocamos esta mano encima para hacer fuerza y es muy importante que los codos no estén flexionados, sino que estén totalmente rectos. Antes de empezar las compresiones se debían hacer 2 ventilaciones que en casa no se podían hacer con este tipo de material, entonces si se trata de un familiar nuestro o allegado, la realizaríamos nosotros mismos, tapando la nariz y insuflando aire por la boca. Entonces se realizaría con esto, realizamos 2 ventilaciones y cortamos. Es importante entre la compresión y la insuflación no dejar mucho tiempo, bueno, no dejar nada de tiempo. Se acaban las compresiones, se dan las insuflaciones y continuamos otra vez con las compresiones. Si nos encontramos en la calle con un paciente que no es de nuestro entorno, solo se realizarían compresiones de buena calidad y sin insuflaciones. Ahora vamos a continuar con la asistencia en emergencia por atragantamiento. Para empezar, ¿qué es un atragantamiento? Un atragantamiento es una obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, que generalmente se va a deber sobre todo a alimentos, aunque también puede ser algún objeto pequeño. Signos y síntomas: incapacidad de hablar, cianosis. ¿A qué nos referimos con cianosis? A ese tono azulado que sobre todo se marca en los labios debido a la falta de oxígeno. Tienden a agarrarse la garganta y tos débil y dificultad para respirar, como es lógico, y pérdida de la conciencia si no se realiza si no se realiza la maniobra adecuadamente y en un corto periodo de tiempo. Causas del atragantamiento: la mala dilución de los alimentos, como puede ser, por decirlo a grosso modo, tragar mucho de golpe, comer muy rápido debido a que no vamos a masticar adecuadamente, el mal funcionamiento de la glotis, que es esa pequeña válvula que tenemos señalada en la imagen con la flechita blanca, que a veces falla, es la encargada de dirigir el bolo alimenticio hacia la comida y el aire hacia los pulmones. En niños, la ingestión accidental de juguetes y piezas pequeñas, y hablar mientras estamos comiendo, precisamente porque lleva un mal funcionamiento de la glotis. Para el atragantamiento en bebés. Para tratar un atragantamiento en bebés, primero deberemos sujetar al bebé en un brazo, que será nuestro brazo dominante, boca arriba y con la cabeza más baja que los pies. Esto lo haremos durante todo el momento, debido a que la gravedad nos va a ayudar a retirar el cuerpo extraño. Con los dedos índice y corazón abriremos la vía aérea y comprobaremos si podemos ver y sacar el objeto. Tenemos que estar muy seguros al realizar esta acción, puesto que podemos empeorar la situación metiendo más el objeto hacia adentro
que sacarlo. En caso negativo, pondremos al bebé boca abajo sobre nuestro antebrazo con la cabeza más baja que los pies, por lo que he dicho de la gravedad, y daremos 5 golpes con el talón de la mano entre sus escápulas, midiendo la fuerza, no demasiado flojo para que sea efectivo y no demasiado fuerte, puesto que al fin y al cabo estamos tratando con un bebé. Giraremos al bebé en posición de cúbito supino, es decir, boca arriba otra vez, manteniendo la cabeza más baja que los pies, y comprobaremos si ha expulsado el objeto o alimento por la boca. En caso afirmativo, lo retiraremos, y en caso negativo, debemos comprimir 5 veces con el dedo índice y corazón al final del esternón, y comprobaremos en ese caso si se ha expulsado el alimento. En caso negativo, volveremos a realizar todo el procedimiento. Vale, lo primero será colocar el bebé en el brazo no dominante, con la cabeza más baja que los pies, y abriremos la boca para ver si podemos extraer el objeto y, en caso de que esté a nuestro alcance, extraerlo teniendo cuidado de no meterlo más. Le pondremos boca abajo, le damos 5 golpes con el talón de la mano, con la cabeza siempre más baja que los pies, y le damos la vuelta y miramos si ha extraído el objeto. En caso negativo, le realizaremos las 5 compresiones con el dedo índice y corazón. Volvemos a hacer lo mismo y repetiremos la acción hasta que extraiga el objeto o llegue la asistencia. En lo referente al atragantamiento en adultos nos podemos encontrar 2 situaciones, si llegamos a tiempo o si ha transcurrido demasiado. En el primer caso, el sujeto estará consciente. Daremos 5 golpes secos entre ambas escápulas, como hemos hecho con el niño, pero con mayor fuerza, y revisamos si ha salido el objeto. En caso de que no haya salido, empezaremos a realizar la maniobra de Heimlich. Esta maniobra consiste en pegar nuestro pecho a la espalda de la persona que está sufriendo el atragantamiento y rodearla con nuestros brazos, colocando nuestras manos entre la parte baja del esternón y el ombligo. Cerraremos el puño dominante y dejaremos el dedo pulgar hacia afuera. La mano que está en contacto con la víctima la cerraremos y la otra mano la pondremos por encima. Empujaremos con el puño hacia adentro y hacia arriba. Lo primero es, colocamos a la víctima con la cabeza un poco hacia abajo y le golpeamos 5 veces con el talón en la espalda. Si no expulsa el objeto, realizamos la maniobra, que es colocando la mano dominante la cerramos con el pulgar por fuera y esta mano la colocamos para hacer fuerza. Colocamos aquí el puño y realizaremos los movimientos de abajo arriba y hacia adentro, hacia adentro y hacia arriba, hasta que la víctima expulse el objeto. Sería muy sencillo. Esta mano así, la otra mano para hacer fuerza y los movimientos sería como en gancho, hacia adentro y hacia arriba, hasta que expulse el objeto. Y en caso de que no lo encontremos inconsciente, empezaremos a dar las 5 ventilaciones. Como ya hemos dicho, no son necesarias en caso de que no sea familiar nuestro o alguien muy allegado a nosotros, sobre todo ahora con lo del COVID, e iniciaremos la RCP. Ahora vamos a hablar de la actuación ante un autoatragantamiento. Si nos estamos atragantando y nadie conoce la maniobra de Heimlich o nos encontramos solos, aplicaremos esta maniobra de la siguiente manera. Las manos es la misma que las que han explicado mis compañeros. Puño cerrado con el pulgar hacia afuera. Colocaremos la mano entre la parte baja del esternón y el ombligo y presionaremos de adentro hacia arriba y ayudándonos sobre el borde de una mesa o una cómoda, dejándonos caer. La maniobra sería, la colocación de las manos es igual que antes, la mano cerrada con el puño hacia afuera y con la otra mano nos impulsamos. Nos la ponemos aquí y nos apoyamos en un objeto para hacer la fuerza. Nos impulsamos y sería así hasta que pudiéramos expulsar el objeto. Consejos para reducir el riesgo de atragantamiento. El primero sería cortar los alimentos en trozos pequeños y tener especial cuidado con los alimentos tipo jamón, mariscos o moluscos, cuya textura requiere
que sean bien masticados. Debemos masticar adecuadamente y sin prisas. Y es recomendable masticar unas 20 veces antes de tragar. Evitaremos reír, hablar y distraerse mientras se mastica o traga, porque como ya he dicho antes puede haber un fallo en la glotis. Lo típico que a lo que nos referimos cuando decimos que se nos ha ido por el otro lado. Beberemos un poco de agua para que esto ayude a la deglución y a tragar alimentos densos o pesados. Evitaremos que los niños y bebés estén expuestos a objetos y piezas pequeñas que se pueden ingerir accidentalmente. Y evitaremos que los niños corran o jueguen mientras que estén comiendo por lo mismo, para no atragantarse. Y ya está. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por finalizada la conferencia. A mí me ha encantado, a mí Olga, Miriam, me ha encantado la conferencia que habéis dado, creo que ha sido muy interesante. Ha sido el broche de oro, como decía al principio, a las conferencias de este año. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchísimas gracias a nuestros alumnos de emergencias y de imagen y sonido por su participación, por su colaboración, por su buena disposición. Muchísimas gracias, Fernando, Jesús. Y cómo no, muchísimas gracias a todos vosotros, repito, por vuestra participación, por vuestra confianza, por ser nuestra mejor publicidad. Estamos ahora en periodo de admisión y sé que nuestra mejor publicidad siempre nos la hacéis vosotros. Muchas gracias y Pepe, síguete riendo y con la I, que así no se nos quedará encajada la mandíbula. Muchas gracias.